tal, camaradas Aluminatis? Buenos días, tardes o noches en el momento que nos estés escuchando. Mi nombre es el señor Gorrito de Aluminio y el día de hoy vamos a darle continuación a la historia, yo diría a la maravillosa historia del pulque, porque se está volviendo interesante esta historia. Pero para continuar con ella necesito presentarles al único hombre que cuando hace un tatuaje utiliza lápices Blancanieves. El señor Tatalaca. Doloroso, ¿no, cabrón? Doloroso es hacer un tatuaje así, güey. De hecho es imposible, güey. En México nada es imposible, carnal. No, sí es imposible hacer un tatuaje con colores Mapita o Blancanieves. Mapita güey. Blancanieves, güey. ¿Cuál será más feo, el Mapita o el Blancanieves, güey? Pues es que todo depende del nivel de frustración que aguantes y de lo que quieras hacer, güey. Ok. Porque la neta sí puede hacer cosas bien vergas. Yo he visto güeyes que se rifan bien cabrón con un esos. mapita, güey, sí. Para empezar este capítulo quiero decirles una noticia muy rápida que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando el día de hoy. El Politécnico y el Instituto Nacional de Investigaciones por la Cultura y la Alimentación de Francia obtuvieron la patente internacional por el descubrimiento de una bacteria que está presente en el pulque. Esta bacteria tiene propiedades en contra del cáncer de colon, güey. Esto abre una posibilidad para combatir esta enfermedad sin dañar las células sanas, y esta bacteria ácido láctica es un Lactobacillus brevis que inhibe la proliferación de las células. Por si no se les hacía suficientemente mágico el pulque. Sí, y de hecho ya se hicieron pruebas en animales, se están haciendo pruebas en animales y se dan cuenta que está funcionando. Y en dado caso de funcionar, si se atiende rápido, o sea, antes de que avance, podría llegar a curar 9 de 10 casos. No manches. Es un chingo, güey. Sí, es un porcentaje demasiado alto. Y que ahorita si los ves de esa manera, güey, te das cuenta que entonces en épocas prehispánicas, cuando se hacía el enema de pulque, güey, pues a lo mejor no tenían idea de todo esto que estamos hablando, pero se sabía que se curaba algo con esos enemas, ¿no? Pues no creo, güey, porque realmente a lo que entiendo el enema lo haces porque la absorción es mayor. Entonces obviamente te empeda más rápido. No, pero este sí se utilizaba como de manera médica. Ay, eso dicen, Ahí lo puse, güey. Es como la mota que para malestares, güey. Nah, no se hagan. Ah, es el Sí, THD o qué? Algo así. Es para mi glaucoma. Para mi Man, glaucoma. sabemos que no. Pues vamos a darle continuación muy rápida, güey, porque sí es un tema todavía largo que estamos haciendo. Ni siquiera quiero hacer un resumen, güey. Si quieren escuchar de qué estamos hablando, váyanse directo al capítulo anterior o a los capítulos anteriores, porque aún no sabemos si van a salir 2 o 3. Todo dependerá de la edición, pero lo que queremos que para ustedes sea un recorrido ameno por esta historia mágico-mística, musical, espialidosa. En noviembre de 1910... Y el pinche intro te vale madres. Ah, es cierto. Pues es que, como no lo tengo marcado, güey, se me fue el pedo. Cámara, pues no, güey, síguete. No, Échame pues el intro. mándalo, carnal. Échame el intro, papi. El 10º informe es una regla que se vale del sentido común, la cual especifica que en el momento en el que 9 informes tengan una hipótesis igual, el 10º tiene la obligación de defender la postura contraria e ir en contra de la mayoría, incluso si no está de acuerdo con ella, con la única finalidad de estar preparados ante cualquier eventualidad o alguna situación improbable. La información dada en este reporte es recopilada, expresada e interpretada por los conductores conforme a su visión. Si no estás de acuerdo con este informe, puedes redactar el onceavo. Para mitad del siglo, es lo que les platicaba, llega la etapa del pulque que creo es la que más me gusta, güey. Que es cuando el pulque, las pulquerías, aún con todo este desprestigio y que era para gente pobre y la chingada, es cuando adquieren esta visión más popular de lo que ya se tenía de ellas, güey.
que era la bebida del pueblo. Ahora ya era producida por el pueblo para el pueblo, güey. Ya no había una oligarquía pulquera, güey. Ni tampoco un pinche monopolio que te chingara. Ya era producida por el pueblo, güey. E irónicamente esta visión se las dio la cervecera, güey, al pulque. Ajá. El pulque para este momento se seguía moviendo en ferrocarril y tenía que llegar hasta las aduanas de la Ciudad de México. Primero estuvieron en Peralvillo, güey. En Peralvillo. En Peralvillo, donde está la glorieta, por ahí estaba más o menos. Luego de Peralvillo pasó a Nonualco. ¿La glorieta de Peralvillo? Sí, güey, hay una glorieta ahí en Peralvillo, que es de donde sale la... No, güey, yo creo que estás confundiendo, porque Peralvillo es una... Sí, o sea, sí, Peralvillo colinda con Misterios. Hay una glorieta, güey. Hay una glorieta. Te la voy a enseñar, ahí tengo la foto, güey. Y de ahí sale la peregrinación, güey, de ahí sale, güey. Entonces, pues yo creo que ya no está, güey, porque Peralvillo no... Acaban de salir de ahí este año, güey. ¿Glorieta? Sí, güey. ¿O Camellón, güey? Ahí dice glorieta, güey, en la foto. Después estuvo en Nonualco, luego en San Lázaro y Pantaco. Y actualmente se encontraba en Cuautepec, aunque según yo ya no hay, güey, en Cuautepec. De hecho, era en la última feria del pulque, se estaba buscando reactivar esa aduana, güey, para que el pulque sea de mejor calidad todavía, güey. Ajá. Entonces llegaba a estas aduanas. Al llegar a la aduana, había un inspector que estaba a cargo de checar la calidad. ¿Cómo la checaba, güey? Estos cabrones tenían un vasito colgado al cuello, así como una especie de caballito, güey, de ese tamaño de un caballito, que es un vasito muy pequeño. Como si estuviera en crucero de fiesta. Ajá, y lo traían en el cuello. Llegaba el pulque, güey, metían el vaso, lo probaban y decían si el pulque estaba bueno o no, güey. O sea, si no se había echado a perder o no había pasado nada. Ok, súper objetivo. Ajá, y ellos eran los que decidían si cumplía con la norma oficial. Y en dado caso de que no se cumpliera con los requerimientos, lo mandaban tirar para que no fuera consumido. De hecho, hay una fotografía donde está ahorita la están viendo en YouTube si quieren, y si no, si están en Spotify, donde hay un compa que está sentado en un barril y el barril lo están vaciando en una alcantarilla, güey, de que el pulque estaba malo. Y así era como se deshacían del pulque para que ya nadie lo pudiera consumir y no lo pudieras vender echado a perder, güey. Qué triste fue decirnos adiós. El que sí estaba bueno era llevado a unos receptores donde los compradores podían catarlo para su compra y llevarlo hasta las pulquerías, güey. Si tuvieras mentalidad de tiburón, güey, irías como comprador y te irías de pruebita en pruebita hasta terminar hasta la madre, güey. Por todas las razones que hemos explicado y que hemos platicado, pues las pulquerías tuvieron que evolucionar. En primera, ya no existían los puestos en las calles, güey. Por lo menos de manera oficial, porque obviamente México, güey, las iba a tener, güey. Sí, güey. Me figuro, ¿sabes cómo, güey? Como ahorita estos desmadres que están queriendo prohibir la michelada de mercado. Ah, ok, sí, en Tepis y todo eso. Su puta madre. Güey, jamás va a pasar. Esa puerta se abrió para no cerrarse nunca. Sí, no. Todas las pulquerías ya tenían que estar establecidas en un local. Entonces, ya estas pulquerías son las que muestran un tinte más popular, güey, que ya eran manejadas por independientes que ya tenían tradición, güey. Ya estábamos hablando de familias que ya tenían más de 80 años de funcionamiento, güey. O sea, ya sabían cómo era el desmadre. O tenían de 2 a 5 generaciones de tradición, güey, en las pulquerías, güey. Y todas estas respetaban el proceso desde el tinacal hasta la pulcata, güey. Hasta el día de hoy muchas de ellas siguen funcionando, aunque se parezca extraño. Muchas siguen funcionando hasta el día de hoy y se va pasando de familia en familia, de generación en generación, güey. Fíjate que hace no mucho conocí, bueno, donde yo vivía, había una pulquería muy cercana y el señor que la atendía era de Hidalgo. Ok. Y de allá se traía el pulque y todo. Pero ya de las últimas veces que fuimos nos comentó que pues que como que no había cómo seguir. Y como que se interpretaba como que generacionalmente se había acabado. Uh-huh. Al final la pulquería sigue abierta, pero desconocemos si quien está es parte de la familia o le traspasaron el negocio. Sí, pues bueno, por ejemplo, ahorita en la feria del pulque, güey, van muchísimas pulquerías que están en la Ciudad de México.
y todas son familia, todas son hijos o de alguna manera están relacionadas y hasta el día de hoy siguen, güey. Las pulquerías tradicionales contaban con muchos elementos que las hacía distinguibles, güey, y les daban ese aire popular. Algunas tenían nombres muy peculiares, como, ahí te van algunos de los nombres: La Chiripa, el Templo de Diana, la Antigua Roma, la Gloria de Zapata, la Gallina de los Huevos de Oro, la Hija de la Colonia, la Hija de los Apaches, la Pirata, las Duelistas, la Reforma de las Carambolas, la Catedral del Pulque, las Buenas Amistades, Mi Vida es Otra, güey, la Fuente Embriagadora, la Conquista de Roma por los aztecas, güey, eso está bien chido, güey. La Elegancia. ¿A dónde vas? A la elegancia. A la elegancia. Los hombres sabios sin estudios, güey. El abrevadero de los dinosaurios. Fíjate que esta palabra... El abrevadero de los... No, mames. Sí, güey, está bien bonita esa, güey. Había una que se llamaba Los Fifís, güey. ¿A poco? Sí, güey, había una cantina que una pulquería. No sé si hasta el día de hoy funcione, güey. Yo voy a darme la tarea de ver si todavía existe el abrevadero de los dinosaurios. Sí, güey, está bien chida. Había otra que se llamaba Los Efectos de la Batalla. Waterloo, güey. Las Mulas de Colón. El Viaje a la Luna. El Triunfo de la Onda Fría. En ti me vengo pensando, güey. No mames. El Gran Combate. No me estires. El Regreso de los Amigos. La Gloria de Nesa. La Reina Xochitl. La Victoria. La Victoria todavía existe. Sí. Las Vacas Verdes. La Gloria. La Rosita. La Tlaxcalteca. La Chupamirtos, que son los... Colibrís. Los Hombres sin Miedo. La Risa, que ya fuimos Tatalaca y yo a la Risa y sigue abierta. La reabrieron, ¿no? La reabrieron. La Madre Venus. Fierabras, que no sé qué sea Fierabras, güey. La Sultana. La Xochitl. El Panal de las Abejas. Mi Sueño de Oro. Agave 69. La Gloria de Bellavista. La Raya. La Canica. Que les pido una disculpa si hay alguien que está escuchándonos y que tiene una pulquería y tiene muchos años esa pulquería. Una disculpa porque de verdad estoy diciendo creo que más de 40 y son un chingo, de verdad. Ahí déjennoslo escrito cuáles son las pulquerías que nos faltaron, cuáles conocen que no dijimos, pues para conocer, ¿no? Porque todavía nos faltan muchísimas. La mayoría de estos pintorescos nombres se debían a las noticias diarias, a los hechos históricos y cualquier otra cosa relacionada con el pulque. Y pues la picardía mexicana, que es el albur, güey, todo esto tenía que ver con los nombres de las pulquerías. ¿Cómo era? ¿Me vengo pensando en ti? No, en ti me vengo pensando, güey. Bueno, güey, para fines prácticos lo mismo. Ajá. Y si por alguna extraña razón, güey, eras un parroquiano nuevo y no distinguías por el nombre que era el lugar al que llegabas, güey, había otros elementos muy distintivos de las pulquerías, los cuales servían para reconocerlas, como eran las pintorescas fachadas, güey, y que al entrar te encontrabas los murales que decoraban las paredes, las fotografías, los altares a la Virgen de Guadalupe, porque una buena pulquería dicen que no puede faltar su altar a la Virgen, güey. La barra con su canaleta, güey. Los vitroleros, que ya ahorita casi no hay vitroleros, güey. O si son de plástico, ya no son de vidrio, güey. Sí, güey. Sí, no, es que un vitrolero de vidrio es caro, güey. Sí. Estos vitroleros eran para mostrar el producto del día. El jicarero, obviamente que el jicarero es la persona dedicada a servirte el pulque. Así como el cantinero, aquí se le llama jicarero en las pulquerías. Sí es. Detrás de él había varios barriles con la reserva del producto del día, güey. Pero hablemos de las pulquerías. ¿Qué las hacía diferentes de una de la otra? Primero, lo bueno que era su pulque. El pulque de ajo y el curado. Y el curado. Su sabor, su calidad, su frescura. Y muchas pulquerías también se caracterizaban por la invención de sabores de curado, güey. O sea, hay pulquerías que son las creadoras del tal pulquicornio. curado. Por ejemplo, se me borró, güey. Se me borró el nombre, güey. Pero encontré quién era la creadora del curado de ostión, güey. Ah, ok. Que ese curado de ostión como nos hizo sufrir la primera vez que fuimos. Y nosotros decíamos, ¿sabes? Era el que menos acaba. Fue el primero que se acabó en la Feria del Pulque la vez que fuimos, el Tatalaca y yo. Sí. Y tuvimos que mendigarlo de uno que literal nos dijo,
es que quieren 1 litro o quieren probarlo. Entonces, pues probarlo. Ajá. Y ya nos dio y fue así que, órale. Si les gusta el clamato así preparado con ostiones, a eso sabe el Sí, pulque. literal. Ajá. Y bueno, y aquí voy a abrir un paréntesis rápido, por si no lo hemos explicado, para todos aquellos que no lo sepan y que no sean de aquí de México, que es un curado. Tan fácil como es combinar pulque con frutas, semillas y verduras frescas de temporada. Eso es un curado. Pero ¿cómo se cura, güey? Voy. No, bueno, ahorita les platico eso. No se sabe a ciencia cierta en qué momento aparecieron estos preparados, güey. Pero se sabe que la preparación de los curados en las pulquerías se popularizó por ahí de 1930 más o menos, güey. Esto fue para competir y ponerse a la vanguardia de la coctelería gringa que estaba muy de moda, güey. Aunque entre el curado y el cóctel hay un mar de diferencias, güey. En primera, porque los curados no se preparan como licuados, güey, como lo hacen las coctelerías. Aunque yo he visto que muchos curados sí te los preparan ahí mismo como una coctelería en ocasiones, güey. ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, que lo meten a la licuadora, lo licúan todo y te lo sirven, güey. Es que no creo que sea eso, güey, porque realmente Pero ahorita te voy a explicar por qué, güey. es que la coctelería es muy específica la que se prepara con licuadora, güey. Ok. Bueno, aquí va por qué. Ya que es una bebida fermentada, güey. Si la preparas como un licuado, al ser una bebida fermentada y al mezclarla sin cuidado puede causarte malestares estomacales. Aparte de que no todos los sabores se preparan igual, güey. Eso es algo que aprendí en este momento, güey. Hay ingredientes que se remojan, otros que se machacan, otros que se hierven y lo que hace bueno a un jicarero, güey, es que conoce todos los secretos y los va transmitiendo de generación en generación, que fue lo que nos pasó a nosotros, que yo creo que nosotros debimos de haber hervido la avena, güey, para poder hacer ese curado. No lo sé, güey, pero... No creo. Más bien ahí fue cuestión del tipo de pulque, del tipo de leche que usamos. Sí es como... Yo creo que no solo... El saber los secretos no solo es de los combinables, sino del pulque que estás manejando. Ajá, sí, de la calidad que estás... Claro, el nivel de fermentación, esos desmadres... Yo creo que son muy, muy, muy importantes. Para hacer y las cantidades, güey, porque nosotros también lo preparamos ojo de buen cubero de esto nos va a servir para curar 2 litros. Pero no fue así de qué tanta avena y qué tanta leche necesitamos para que esto no nos mate. Que ahora ahí les va un consejo, camaradas, para los que... los curados no tienen como todo lo que les hemos contado de beneficios que el pulque blanco, güey, porque pues pierde un poco ahí los beneficios. Pero... dicen que si quieres probar un buen curado, no sé si sea cierto, eso es parte del mito, güey, que te tienen que preparar el curado en el momento. Si tú ves un curado ya hecho, que te sirve nada más en ese momento, así de... Ya preparado. Sí, que ya está preparado y te lo sirven en ese momento, y no te lo preparan en el momento, no sabe igual. El curado bueno es el que te preparan en el instante que lo pides. No sé si sea cierto. Ahí desmiéntanme. Díganme si es verdad, si es mentira, si es el mito, pero eso es lo que a mí me platicaron en algún momento. Yo creo que ahí también tiene que ver con el cómo... Es que todo tiene que ver. Sí, o sea, todo. Sí, porque por ejemplo hay quien cura con sábana... Manta de cielo. Manta de cielo, güey. Y hace el proceso de la licuadora, digámoslo. Ajá. De y hecho, hay quien antiguamente así se preparaba, con Ajá. manta de cielo, güey. Y hay quien cura con licuadora. Y también en ese mismo sentido... Hay quien cuando te lleva los curados trae sus concentrados y que los combina con el pulque en ese momento, te los revuelve y te los da. Ajá. Hay quien hace el concentrado y luego y luego mezcla con la misma licuadora, cosa que en teoría no se debe de hacer. Sí. Y por ejemplo, ahí te lo pueden preparar en el momento, pero si lo mezclan con la licuadora, en teoría no queda. O sea, no, por lo que decías, es un fermentado y al acelerar la velocidad del líquido, pues no puede cambiar ciertas cosas. Entonces, es toda una magia bien loca el curar un pulque. Es muy divertido. Nosotros tenemos ahí una anécdota muy bonita de que una vez quisimos curar. Ya la contamos, pero no me acuerdo en cuál fue. Pero sí, ya la contamos. Ajá, un pulque con... Quisimos curar un pulque con avena. Y sí, estuvo muy interesante. Pesadísimo. Pero no sé, o sea, también estas cuestiones de... Alguna vez probé un pulque de horchata
Y me quedé, ¿cómo curaron un pulque con horchata? Pero sabía riquísimo. Yo una vez que fui a Oaxaca, probé un curado, pero no era un curado. Era un tepache de pulque, güey. No mames, lo mejor del mundo. Si alguien tiene esa receta, por favor, déjenmela escrita aquí. No mames, lo mejor del mundo, tepache de pulque, güey. Pero yo insisto que ahí no era eso. O sea, te vendieron... Así se llamaba. Ajá, o sea, te vendieron el nombre, güey. Pero el simple proceso de fermentación del tepache con el pulque... está bien complicado, porque para el tepache lo que fermentas es la cáscara de la piña. Sí. Entonces, fermentar la cáscara de la piña con pulque... A menos que lo metas después de fermentado. Ajá, por eso te digo, se me hace que es más bien como un curado. Bueno, si alguien tiene esa receta, por favor, los voy a amar. Si saben, o si saben dónde lo venden fuera de Oaxaca, güey, por favor, déjenmelo, porque lo mejor que he probado en mi vida, cabrón. Pero bueno, camaradas, si en este momento no han comido, no han cenado, tienen hambre, les recomiendo que vayan, porque con lo que sigue, no van a poder. Toda buena pulquería que se respete debía tener su molcajete con salsa borracha. Que esta salsa se prepara con pulque, güey. Ajá, ajá. Y tampoco podía faltar la doñita a las puertas de las pulcatas preparándola. Estamos hablando de esa época, güey, porque ya hoy en día ya no se prepara de esa manera la botana. Que podía ir desde los tlacoyos, las enchiladas, los pambazos, los sopes, los tacos de tripa o cabeza de pollo, gusanos, pancita de borrego o de chivo, pajarillas, cuero de buey y vaca, michotes, carnitas y barbacoa, rociadas con pulque natural o curado, los riñones y el jamón empulcados, ayocotes en clachicotón, licores, pan de pulque, que si pueden probar el pan del pulque, delicioso el pan de pulque, merengues, postres como nieves o paletas heladas, que creo que solo hay una empresa hoy en día que se dedica a vender helados de pulque. Yo conozco varias. ¿Sí? Ah, ok. Yo nada más había escuchado una, güey. No, yo conozco 3. Esta es solo una pequeña probada de lo rica que es la gastronomía derivada del pulque, güey. Me dio hambre, cabrón. Y ahora vamos a otra parte que es... Ya nosotros ya no nos tocó, pero se volvió muy famosa en esta época, que son los vasos para pedir el pulque. Estos vasos también eran distintivos de cada pulquería. A nosotros pues, tal vez nos cuesta un poco entender esto, ya que nos tocaron los vasos de veladora, güey, en las pulquerías, güey. Ajá, ajá. Y la verdad, digo, para esta época las cosas eran bien diferentes. Varios cronistas cuentan que los vasos eran de uso común en la sociedad, güey. Y que al paso del tiempo fueron perdiendo su importancia, pero se volvieron una forma peculiar de pedir el pulque en las pulquerías. Estos vasos y jarras estaban exhibidos a la vista de los parroquianos en repisas o colgadas, y las pedías por su nombre. El nombre de cada vaso cambiaba dependiendo de la pulcata. Los encargados de bautizarlos eran los mismos parroquianos del lugar. El nombre dependía de su forma, diseño y aspecto. Lo que más se pedía en ese momento era el medio y el litro, güey. Ajá. Por ejemplo, si tú llegabas a una pulquería y le pedías al jicarero, dame un tornillo, una catrina, un cañón, una paloma, una piña, una cacariza, un ferrocarril o una lola, estabas hablando que estabas pidiendo 1 litro de pulque. Ahí, en este momento, si estás viendo, les estoy poniendo la mayoría de los vasos del pulque, güey. Y así llegabas a pedir. O por ejemplo, si llegabas y pedías un chivato o un cabrón, estabas pidiendo alrededor de 800 mililitros, güey. Una viola, jarra o torreón, 700 mililitros, 750 mililitros. Una reina, una cacaricita o una tripa, estabas pidiendo medio litro, güey. Un chivo, el otro era chivato. Muchos son como las medidas más pequeñas, pero es el mismo vaso, güey. Este está de lujo, cabrón, está muy chida, güey. O un hasta no verte, señor mío, güey. Estabas pidiendo 333 mililitros, güey. Si pedías un vaso o un tornillo chico, estabas pidiendo 250 mililitros. Había jícaras de 1 litro, de 1/4 y de medio litro que también podías pedir. Y si pedías una prueba o una probadita, que eran 200 mililitros, se me hace un chingo, güey.
Para probadita. Sí, esta era la prueba que se regalaba a los clientes para que probaran la cantidad del pulque, que es el mismo tamaño que utilizaban los de las, en Peralvillo, en las aduanas, para catar, güey. Ok. Es el mismo tamaño. Pero 200 se me hace mucho para una probadita, ¿no, güey? Sí, pues es un vaso, un poquito menos de un vaso normal. Sí, o sea, se ve chiquita la imagen, pero sí era bastante pulque de cortesía. Y si creías que la pulcata solo era pura tomadera, quiero decirles que están en un error. Las pulquerías eran recreativas, güey, para convivencia, ya que existían varios juegos que a través de los años se volvieron muy populares y característico de las pulquerías. Por ejemplo, había un juego de baraja española llamado el Rentoy, que según por lo que leí está casi extinto o extinto en su totalidad. Este era muy parecido a la brisca. ¿Sabes jugar brisca, güey? Sí, güey. Ok. Se jugaba en parejas y se repartían 3 cartas a cada jugador. Se ponía una muestra en el centro. Aquellos que eran compañeros podían comunicarse entre sí con señas imperceptibles y rápidas. Otro clásico, pues era el dominó, güey. Pero tal vez el juego más popular y característico de las pulquerías era la rayuela, güey, la cual evolucionó a través del tiempo y se crearon diferentes tipos de rayuela. Y dependiendo de la pulquería, era la que se utilizaba. Por ejemplo, la rayuela clásica era un pedazo de madera a la que se le hacía un hoyo, o podías hacer un círculo en el suelo, güey, con un círculo más pequeño, o podías poner una lata, güey. Y así se jugaba la rayuela clásica. Aquí no apostabas dinero, güey. Apostabas las siguientes rondas de pulque, güey. Después apareció la rayuela contemporánea, que era una cajita, güey, con un hoyo en el centro. Lanzabas tu moneda y la moneda que caía dentro de la cajita del hoyo no salía, güey, sino se quedaba ahí. Entonces, cuando varias monedas entraban y llegaban a un peso determinado, tenían como un mecanismo que se abría y dejaba caer todas las monedas. Entonces, pues te llevabas todo, güey. O sea, no con la primera ganabas, sino hasta que se abriera el que aventaba se podía llevar todas las monedas que hubiera, güey. Ajá. Y ya más reciente estaba la rayuela Tongolele. Tongolele era una... Se me fue la palabra. Vedette. Era una vedette de los años, no sé, 70, güey. Por ahí. Más o menos. Y pues movía las caderas y todo. Entonces a esta rayuela se le llamaba Tongolele porque eran 2 tablas que estaban unidas por un resorte. Entonces le pegabas a la rayuela y se empezaba a mover la tabla. Y eso aumentaba el grado de dificultad y tenías que atinarle con la moneda al centro de la tabla y que entrara en el hoyito, güey. Esa era la rayuela Tongolele. Ahora, ¿cómo se jugaba la rayuela? Tú tomabas una moneda o un tejo, el cual aventabas a la madera, con la intención de que cayera en el mero centro. Si le atinabas, hacías un 8, que era la puntuación más alta. Si mordías la línea, eran 4 puntos. Y si eras malísimo, güey, y caía hasta la chingada la moneda, güey, hacías un punto. Ganaba el que llegara a 32 puntos, 16 dependiendo de la pulquería. Hay diferentes reglas, pero en general se jugaba de esta manera, güey. Aparte de todos los elementos que he contado que conformaban una pulquería, en el interior también reinaba un ambiente jovial, picaresco. A través de los años fueron apareciendo los dichos y los albures que fueron creados como una forma de expresión y la necesidad de manifestarse de una manera simple y coloquial, ya fuera sobre la realidad de cada persona, situaciones de la vida diaria y una forma de camaradería entre la banda, la raza, el pueblo, cabrón. Ahí les van algunos, güey. No hay amor más puro y sincero que el del pulquero. Aunque sea una hora a pata, nunca está lejos la pulcata. Dispulque, ¿qué va a tomar? Ya para mí no hay pulquerías, huyó por siempre de mí el beber, dejando en esta barriga mía la fuerte cruda del amanecer. No tiene la culpa el pulque, sino el briago que lo bebe. Toma pulque y come nopal y vivirás un montonal. Ya lo tengo, es pa'l pulque, y sin falta lo compramos, y si sobra lo tiramos. Pulque vendido, dulce tormento. ¿Qué vas a hacer afuera? Vamos pa' dentro. Ah, eso está chingón. Está bonito. No iré a rezar al templo porque estoy cojo. Iré a la pulquería, aunque sea poquito a poco. El pulquero que lo entiende, más agua que pulque vende. Tanto peca el que raspa el maguey
como el que saca el agua miel, güey. Cuando la vida sea como el pulque, me lo tomo en serio. Esta noche corro gallo, hasta no encontrar el velorio, pa' preguntarle al difunto si hay pulque en el purgatorio. El que bebe se emborracha, el que se emborracha duerme, el que duerme no peca, el que no peca va al cielo, y como el cielo vamos, pues bebamos. Mi hígado encomiendo a tu santa mano, lo que estoy bebiendo lo orine sin daño. Permite que no se me nuble mi vista, porque después de unos pistos me caigo en la pista. Esa también está chida. Salpicones de curado. En pulquería llena comes parado. El árbol de las maravillas. Arriba da melones, en medio da limas, abajo da camotes y atrás pasas. Ahí les van estos fierros, hoy que es día de su bautizo. No se apene, jálele joven. Y acuérdense que el albur, el que pierde no se enoja, pues sabe que le tocó ver ganar al otro. Todos estos elementos volvían populares y tradicionales a las pulquerías. Pero lo que en verdad creo que las unió con el pueblo era su participación en las fiestas religiosas, donde la pulquería era partícipe en la vida diaria del populacho de la colonia. Tal vez una de las fiestas que se volvió más popular fue la quema de Judas. ¿Te tocó? Bueno, no creo que te haya tocado. A mí no me tocó, güey. Pero ¿escuchaste algo sobre la quema del Judas, güey? Según yo sí. Ok. Esas como piñatotas, ¿no? Como monigotes que llenan de cohetes. Exacto. Esta fiesta se festejaba en Semana Santa. La pulquería cerraba los días de asueto, jueves y viernes santo, y reabría el sábado de gloria. Los jicareros y dueños adornaban todo el local con papel picado, y desde temprano colgaban un muñeco en la parte de afuera de las pulquerías, que días antes habían mandado hacer con los maestros cartoneros, quienes las hacían de cartón y colores vistosos. Esta figura era la más parecida a algún personaje impopular de la época y recibía el nombre de Judas, que no sé si hace algunos años te acuerdas que hicieron un Judas de Peña Nieto en el Zócalo, güey. Sí. Eso era la quema de Judas, güey. Ya por la noche tomaban el muñecón y en la parte de adentro le metían escobetillas, jícaras, platos, jergas, jabones, mandiles, vales para cambiarlos por litros de pulque, junto con 30 monedas para simbolizar a Judas. Y también se ponían fuegos artificiales como cohetes y chifladores, los cuales ayudaban a quemar al muñeco. La festividad variaba dependiendo de la pulquería. Había algunas que en la parte de afuera de la pulquería cocinaban en un anafre una fritanga que estaba hecha de manteca, cebolla, ajo y epazote, y un chingo de chile. En varias mesas se acomodaban varios juguetes tradicionales. Todo esto se iba repartiendo a los parroquianos, niños y niñas, o cualquier despistado que fuera a consumir o que se apareciera por ahí después de la misa de gloria. Otras pulquerías organizaban juegos para ganarte premios, por ejemplo, el palo encebado. En la punta ponían un regalo. Otros desde 7 días antes del sábado de gloria, tiraban la casa por la ventana y mandaban matar un cerdo o un chivo para la fiesta, y con el cuero de ese animal se hacía un colambre para traer pulque a tinacal, que es como una bota, lo que conocen con las botas de vino. Gotas, ¿no? Gotas, yo lo he escuchado también como botas. Es como riñón de cuero, ¿no? Ajá, y aquí era más o menos lo mismo, pero quedaban unos pinches monstruotes del tamaño de un cerdo, güey. Entonces imagínate. De ahí proviene el dicho de hasta las manitas, porque cuando llegabas con tu colambre, le decías, ¿cuánto te sirvo? Y a muchos, como tenía las patitas del cerdo, decían, sírvemelo hasta las manitas, ¿verdad? Hasta arriba. Entonces cuando decías, okay, estás hasta las manitas porque vienes hasta la madre, güey, porque era que estaba lo llenaste lleno. Hasta las manitas del puerco. Exacto, por eso apareció ese dicho de hasta las manitas, güey. Para celebrar el día del pulque, que es el primer fin de semana de febrero, se hace una peregrinación pulquera que sale de la glorieta de Peralvillo, güey. Esta peregrinación se celebra desde el 2015, cuando se estableció la fecha, la cual es la más cercana en el calendario náhuatl del Ometoshtli, por eso es el 5 de febrero. Antes de esto, se llevaba a cabo ya la peregrinación, pero se hacía en diciembre, y esta peregrinación es desde 1921, güey. Que yo tengo una suerte con las pinches peregrinaciones, pero bueno, tal vez, si me da tiempo les cuento al rato de la peregrinación que pasó.
Pero pese a la popularidad de las pulquerías en los barrios, la producción continuaba batallando. La lucha por el mercado y la guerra sucia de las cervecerías y la industria pulquera seguía bajo un constante acoso del gobierno. En estos mismos años, en los 50, un tipejo de nombre Ernesto P. Uruchurtu, apodado el Regente de Hierro, durante su administración se dedicó a perseguir a las pulquerías y clausuró por ahí de más de 150 pulquerías. No expidió ni renovó licencias. Mandaba hacer constantes inspecciones de salubridad y fiscales. Volvió a poner horarios estrictos de funcionamiento. Y se regresó algunos siglos atrás, güey, ya que volvió a la separación de géneros en las pulquerías. Y a este cabrón se le debe el famosísimo departamento de mujeres. ¿Has escuchado sobre el departamento de mujeres? No. El departamento de mujeres estaba dentro de la pulquería, pero había 2 puertas en la pulquería, güey. Uno para la entrada de hombres, donde solo tomaban los hombres, y uno que decía departamento de mujeres, donde podían entrar solo mujeres y niños a comprar el pulque, güey. Digo, pinche separación de géneros porque vayan a coger algo, pero que los niños tomen pulque no hay pedo, cabrón. Ay, ¿cuál es el problema? Esto es el famosísimo departamento de mujeres. Y todas las pulquerías tenían que tener este departamento, güey. No podías funcionar si no tenías. Entonces hay muchas fotografías donde están las pulquerías y tienen 2 entradas. Y hay uno que dice departamento de mujeres o damas. Muy famosísimo en esta época, güey. Este cabrón también implementó más cosas que yo pienso no estaban mal. Y de hecho creo que esta sí era su chamba, güey. Por ejemplo, tener un control total de cuántos barriles entraban y cuántos se vendían. Todo esto para evitar que se adulteraran. Cambió la normativa sanitaria de las pulquerías. Se tenía que instalar sanitarios y estos tenían que constar con azulejos para facilitar su limpieza. El uso obligatorio de bidones de vidrio. Quitar el aserrín del piso. Estas eran algunas de las implementaciones que hizo, güey. Y la verdad es que no estaban mal en planteamiento. Si lo hubiera hecho porque era su chamba. La verdad es que lo hizo para tener multas, güey, y cerrar establecimientos. Y ya con esto aseguraba una cómoda recaudación de impuestos y de pagos por estos castigos. Que así está hecho absolutamente todo, la mayoría de las cosas en México. No están hechas para tener un buen control, para generar una recaudación adecuada de impuestos y al mismo tiempo un buen servicio a la gente. Están Aquí hechos para no era por chingarte. eso, era por chingarse a las pulquerías. Así sigue siendo. Por eso me da risa cuando me dicen el clásico whitechican, ¿no? ¿Por qué si vende gorditas? ¿Por qué no mejor pone un restaurante? 1, el varo, y 2, Sí. por la cantidad de trabas que te ponen para algo así. No sé, yo alguna vez llegué a ir a una pulquería clandestina, güey. Y esa pulquería estaba antigua. O sea, ya no funcionaba como pulquería como tal. Era una casa, pero se habilitaba como pulquerías en las noches, güey. Ahí por el mercado de la bola, cabrón. Imagínate cómo ha de haber estado No eso, manches. cabrón. Y en esa pulquería todavía que me tocó ir, güey, los baños era una canaleta en el suelo, güey. Y lo demás era pared. Entonces tú llegabas y orinabas ahí en la canaleta, güey. Y pues, a la luz de todos, güey. O sea, todos te veían. Entonces lo que mandaron a hacer es poner estos mosaicos, güey, para hacer más fácil la limpieza, pero seguía siendo en el piso La miada. Pero pues imagínate cuánto te salía poner uno de estos mosaicos en esa época, porque era una de las reglamentaciones de higiene que te pedían. No está mal. Yo digo que no está mal, güey. O sea, por higiene está chido, güey. Pero no lo hacía, no les daba opciones. O sea, era, ¿tú pones o no abres, güey? O sea, no te daba la opción de, oye, pues ponlo, lo vas poniendo poco a poco y ya vemos qué onda, ¿no? Era para chingarse a las pulquerías. En ese aspecto es a lo que me refiero, güey. Y también siento que también las cervecerías tenían la mano bien metida ahí con estos cabrones, güey, para Ah, claro. ya matar de lleno al Otley, güey, al pulque, cabrón. Sí, ¿no? En la medida en la cual tú puedas apretar más el cuello, el pie en el cuello, mejor para ti como monopolio, como no sé, el que está buscando que su bebida sea la única consumible y que sea la única alteradora de conciencia consumible. Sí, exacto. Ya en 1976 se publicó un nuevo reglamento. O sea, fíjense cuántos reglamentos llevamos desde la época colonial hasta ahorita, güey. Se llevó un reglamento sanitario del pulque recibiendo una actualización en 1981 y en 1982, estamos hablando casi de 40 años después, güey, se modificó la ley de establecimientos mercantiles
donde se derogaba el apartado de mujeres. Por fin, otra vez, ya podían empezar a tomar juntos los hombres y las mujeres, cabrón. O sea, qué necesidad, güey, en serio. 40 años. ¿Y los niños también? Todos, güey, ya podían. Hasta los niños ya desde afuera, güey. También establecía el nombre de toreos a las pulquerías clandestinas, güey. Si ponemos una pulquería, tenemos que ponerle toreo. El toreo. Güey. El toreo, güey. El toreto, güey. El toreto. Lo importante es la familia. ¿Cómo es el chiste, güey? Tuve fe, güey. Tuve fe, güey. Tuve fe. Entonces, ¿Qué? Tuve fe. Ya, Ay, perdón, compañero chileno, ya nos hacía falta soy fan de ese acordarnos güey, de ustedes. Güey. Las pulquerías clandestinas, las cuales no cumplían con la normatividad y calidad para vender pulque. La constante persecución del pulque, la normativa que se impuso, el que la cerveza ya estuviera al alcance de todos los bolsillos y el aumento de su consumo, la migración del campo a la ciudad y por ende el abandono del campo, la crisis económica de los años 80 y 90, los mitos, la desaparición del ferrocarril, el sismo de 1985 fue lo que enterró de manera definitiva y mató casi por completo a la industria pulquera. Cuando yo crecí, güey, el pulque estaba más que estigmatizado. Estamos hablando del... Bueno, yo nací en el 82. Tal vez del 95 para acá, hablar del pulque era como tabú, güey. El pulque, no, pues es que madre está bien adulterada con caca, güey. Pero tú, o sea... Yo recuerdo eso. Siempre creciste acá de este lado de la ciudad. ¿Cómo? Siempre creciste acá en el ambiente conurbado de la ciudad. Ajá, sí. Es que, por ejemplo, en mi caso... Sí, yo me refiero a la ciudad, sí, claro. Sí, no, en mi caso nosotros frecuentábamos mucho el pueblo donde actualmente vivo. Y se consumía. Y de hecho, hacían peregrinajes desde la casa hasta donde vendían y regresaban como muchas de las frases que dicen, ¿no? Y fíjate que yo sí muchas veces les decía, por ejemplo, a algunos de mis tíos, les decía, oye, ¿tú no tomas pulque? No, es que esa madre la fermentan con caca y así, ay, cabrón. Entonces, he ido a pulquerías antiguas, güey, desde La Risa, güey, las duelistas, hemos ido a las duelistas. Hemos ido a unas pulquerías, a una pulquería de Tacubaya que estaba en una zona bien ojete, pero la neta es que la gente y... El ambiente estaba bien bonito. El ambiente y los que te atendían, la onda. No me acuerdo, perdónenme, pero no me acuerdo el nombre de la pulquería. Nos tocó vivir la clausura de las pulquerías en el centro de la ciudad hasta ahora que las empiezan a reabrir, güey. Entonces, el pulque tal vez de los 80s para acá ha sido estigmatizado. En la ciudad casi por completo estoy seguro que llegó un momento en que no había consumo casi de pulque. Era muy leve lo que había. Pero como el fulgurante fénix que es el Ochtli, de unos años para acá ha ido renaciendo gracias a todas las familias que han heredado la tradición, desde los que siguen cultivando el maguey, los clachiqueros y clachiqueras en el campo, los tinacales que siguen produciendo, las familias que no dejan morir la tradición y el renombre de las pulquerías, los jicareros y jicareras que siguen trabajando, historiadores, antropólogos, sociólogos y todos aquellos que difunden la historia del pulque, los consumidores que van rompiendo el tabú que hay alrededor de la bebida y la forma en que se va recuperando esta bebida tradicional, milenaria, que evoca costumbres, identidad, representación artística, popular, folclórica, música, fotografía, cine, y que como tal aún no tiene el título de patrimonio cultural. El pulque ha estado presente a través de la historia de nuestro país, viendo y sobreviviendo a los cambios sociales, políticos y llenándose de cultura y tradición. Que yo digo que el pulque ha tenido varias transformaciones. La primera creo que fue en la colonia, en el momento en que se quita la penalización, la parte religiosa, güey. En ese momento es el primer cambio fuerte del pulque. El siguiente es en el momento en que surgen las pulquerías, güey. El siguiente es el momento en que empiezan a nacer las haciendas pulqueras y que se transporta por el ferrocarril. Y el último creo que es güey, cuando nacen este tipo de pulquerías ya tradicionales. Creo que esos han sido, según yo, y como lo pienso, son los cambios que ha sufrido el Ochtli a través de su historia, güey. No, yo creo que te quedas corto, güey. Sí, o sea,
Son los más grandes que yo creo que han habido, esos 4, güey. Creo yo. Si estoy en un error, pueden, ya sabes, dejarlo ahí y decírnoslo. Ahora vamos a la parte chida. Los mitos y leyendas del pulque. Vamos a hacer interactivo esto, cabrón. Yo les voy a decir el mito. Tú me lo contestas aquí en vivo, güey. Y los demás que nos lo vayan dejando escrito, que vayan así poniendo el 1, falso, verdadero, falso, verdadero. La muñeca y la baba del nopal. Se dice que para fermentar la bebida se añade una manta envuelta con excremento de animal o de humano. Y la baba del nopal que sirve para acelerar la fermentación. ¿Cierto o falso? Falso. Falso de toda falsedad. ¿Ustedes, camaradas, cierto o falso? Y la respuesta es falso. Acuérdense que lo que se quiere es evitar la aceleración de la fermentación. Lo que tú explicaste en el primer capítulo, güey, eso exactamente es. Y no necesitas ponerle cosas raras, güey, para... Lo único que van a lograr es contaminar el pulque. Así es. El número 2. El pulque contiene bacterias. ¿Cierto o falso? Bacterias. Ajá. ¿El bacilo es una bacteria? No sé, ya te estaría dando la respuesta, cabrón. Sí. Verdadero. ¿Ustedes, camaradas, cierto o falso? Verdadero. Contiene en realidad levaduras y lactobacilos que funcionan como probióticos y prebióticos. Siguiente. ¿La mujer no puede hacer pulque? ¿Cierto o falso? Falso, sí se puede. Hoy en día hay muchas mujeres clachiqueras y en los tinacales que continúan la tradición. Esto podría ser un invento que nació en el momento que la mujer empieza a tomar los espacios que se suponían que eran para hombres, güey. La siguiente. El chamaquero, güey. ¿Cierto o falso? Camaradas, el chamaquero, ¿cierto o falso? No hay estudios que lo avalen. Pues mira, aquí lo encontré como que es verdadero. Nos dice que el pulque es tan rico en nutrientes que mejora la calidad de los espermatozoides y de la leche materna. Según donde lo encontré, decía que es cierto, pero podemos ponerlo en duda, güey, porque como dices, no hay nada que lo respalde, güey. El pulque es afrodisíaco, ¿cierto o falso? Cierto. Falso, güey. Vas a tu mundo. A menos que sea el de ostión, güey. Ay, cabrón. El curado de ostión, cabrón. Esa madre te mata de un paro cardíaco, güey. Aunque esto sería fantástico, tristemente no es verdad. El pulque es una bebida alcohólica, por lo que puede hacerte sentir más desinhibido y se puede confundir con las maravillosas propiedades afrodisíacas, güey. El pulque es una bebida insalubre, ¿cierto o falso? Falso. Para poder preparar el pulque, se requiere que desde que se extrae hasta que se consume, tiene que tener un alto nivel de limpieza, porque si no se corta, se truena o se hace agua. Falso, entonces. Sí, es falso, exacto. El pulque es baboso, ¿cierto o falso? ¿Baboso? Baboso. ¿Pero la consistencia? ¿A eso se refiere? Sí, la consistencia. ¿Cierto? No. Falso. El pulque tiene una consistencia viscosa, pero no babosa, güey. Ay, no mames, güey. Esas son cosas de lenguaje, güey. En la mayoría de los casos es porque ya ha sido adulterado con harina o agua y en algunas ocasiones con otros ingredientes. Eso es lo que la hace viscosa, güey. Lo hace baboso. Viscosa es así como el pulque normal, que lo levantas y la hebra no se corta, güey. Güey, esas son cosas de lenguaje. ¿El pulque causa diarrea? ¿Cierto o falso? Falso. Yo digo que a medias, güey. Ahí te va por qué. No precisamente se toma y te da diarrea. Es porque tu cuerpo ya estaba propenso a esta situación y las levaduras están limpiando tu sistema. Todo depende de qué tan sensible seas, güey. O sea, pero no es porque literalmente te lo esté produciendo el pulque, güey. Porque hay veces que has tomado cualquier otra bebida alcohólica y te suelta el estómago, güey. La cerveza y así, güey. A mí me ha pasado con cerveza, güey. No, a mí no. A mí sí me ha pasado eso, güey, con otras bebidas alcohólicas. Y con el pulque, fíjate que no me ha pasado, güey. ¿Quién sabe? El alacrán, güey. El alacrán, lo explico. Para ver qué tan bueno es, se debe lanzar el pulque al suelo y si forma una especie de alacrán, es que es bueno. ¿Cierto o falso? Yo sabía que era cierto. Yo lo encontré como que era falso porque en el se supone que... Sí, es que es a la mitad, güey.
Porque se supone que para ver qué tan bueno es, la hebra se tiene que cortar luego. Si tú la levantas y la hebra sigue, es porque ya está adulterado o tiene algo, güey. Pero pues sí, güey. Pero lo puedes hacer sin tirarlo al suelo, güey. ¿Las fases de la luna afectan la producción del pulque? Ajá, no sé ni idea. Verdadero. Si el agave se castra o se capa en luna nueva, cuando hay atracción de la luna hacia la Tierra y viceversa, güey. Se tiene que hacer en ese momento. ¿El pulque de pueblo es mejor que el de la ciudad, güey? Es que es capciosa, güey, porque realmente... Es el mismo pulque, güey. Tendremos que hablar de dónde se produce más que de dónde es. Y aparte, pues estás tomando el mismo pulque, güey. Nada más que llega un poquito más fermentado, güey. Exacto. Entonces yo la voy a decir como verdadera, güey. Perdón, como falsa, güey. ¿La leyenda del conejo que sale ebrio del maguey es falsa o verdadera? ¿Es verdadera? Era un conejo con un tlacuache, güey. No, es el único que falla. Muchos dicen que porque cuando toman es aguamiel lo que están tomando y pues no tiene grado etílico. Pero ¿qué tal si ya se fermentó y Sí, es pulque güey. perro, cabrón? Sí. No, el tlacuache se la sabe, güey. Entonces Güey, invitó al güey. conejo a empedar. El tlacuache es el tlacuache. Dijo al conejo, ¿qué pedo? ¿Picas o platicas? Y ya. ¿Existen diferentes tipos de calidad de pulque? ¿De calidad? De calidades de pulque. Es que tenemos que entender qué entiendes por calidad, güey. ¿Qué es mejor el pulque que en algún lugar que en otro? Sí, tiene que ser. Verdadero, yo también. Dependiendo del tipo de planta, la zona, la preparación, el tinacal, la persona Hasta el agua. y el tiempo de maduración, el transporte, el manejo final en la pulquería, la calidad del pulque va a variar considerablemente, güey. Hay pulques que saben más ricos que otros, güey. Sí, pues sí. ¿El pulque puede durar hasta una semana? ¿Cierto o falso? Ah, no creo, güey. Yo creo que es falso. Esa no la sé a ciencia cierta, pero por la poca experiencia que tengo, no creo que dure una semana. Yo también, falso, güey. De preferencia, hay que moverlo en los primeros 3 días después de que sale el del tinacal, güey. Sí, ¿El pulque es bueno durante el embarazo y la lactancia? cierto. Verdadero. El pulmón incrementa la producción de leche y ayuda al desarrollo psicomotor del niño. Obviamente no se lo puedes dar, güey, ¿no? Debido al contenido de triptófano, vitamina C, vitaminas de complejo B, los cuales son precursores de varias neurohormonas. ¿El pulque de lata no sabe igual al natural? Cierto, no sabe igual. Verdadero, güey. Y esto es debido a que lleva un procedimiento más industrializado, no natural como el del pulque. Aún así, el pulque de lata se exporta a Europa, Norteamérica, y pues esto ayuda a que algunos mexicanos por lo menos tengan un acercamiento al pulque. Ay, o no. los extranjeros. No, qué pinche pena, porque sí sabe muy feo. Yo no la probé, yo nunca lo probé, güey, pero sí llegué a escuchar que sabía feo, güey. Sí, no. Los camaradas, no. nosotros, si están en Europa o en alguna parte y quieren probar el pulque, no prueben ese, por favor. No, El de lata no lo prueben. No se van a llevar una buena... Si de por sí apenas como que se empieza a comercializar el tequila. Bueno, no apenas, güey. Ya estoy hablando de hace 8 años. Yo cuando tuve oportunidad de ir a Francia, los supermercados y las tiendas de licores vendían un tequila bien culero. Yo en mi vida lo había visto. Y en algún momento tuve oportunidad de pasar por una tienda de licores enorme acá, muy pipiris nice, Ajá. muy fifí, y tenían herradura. Y era el único que tenían, güey. El único. Pues es como la cerveza, ¿no? La más exportada es Corona y no es la mejor, güey. No, para nada. No es representativa en lo más mínimo. Sí, ¿no? Así como ese tequila todo raro y el herradura, pues tampoco, ¿no? Yo todavía me imaginé que iba a encontrar un Don Julio o algo así. No, ni eso. Entonces, pues si en esos productos que sí tienen como una capacidad o una posibilidad mayor de exportación por la resistencia del líquido y no hay mucho como de donde prueben, del pulque menos, ¿no? Lamentablemente. Creo que eso es de cajón, ¿no? Casi siempre que recibes un extranjero, por lo menos de mi parte, sí es, te voy a dar a probar algo que no vas a volver a probar en tu vida a menos que regreses. A huevo. Y vamos, tal vez la segunda más conocida después de la muñeca, güey. Al pulque solo le falta un grado para hacer carne, ¿cierto o falso? Falso, güey. Porque explícala esa tu tatalaca, por favor. Porque no tiene proteínas. Exacto, güey. ¿Por qué crees que haya nacido esta, güey? Porque o sea, sí es un alimento muy rico en muchos nutrientes, Exacto. pero no tiene proteína. Y aparte, en algún momento prehispánico, como se los conté, se daba como un suplemento alimenticio, güey. Pero por todo lo que conllevaba, y no por no comer carne, güey, sino porque era que te ayudaba en otras cosas, cabrón. Sí, no. Tal vez sea porque, por ejemplo, cuando ustedes llegan a probar un curado
No sé cómo se le llame, pero nosotros, Tatalaca y yo le llamamos que cuando es un pulque pesado, es cuando, por ejemplo, son los de cacahuate, el de mazapán. Los de semillas. Ajá, son muy pesados y cuando tú lo tomas, te sientes muy satisfecho en el momento. Ya no tienes hambre, no tienes ganas de seguir tomando, nada, porque te sientes muy lleno. Ahí les va, donde yo consumo mi pulque, venden tacos de cecina, de obispo, de cosas como carnes como específicas de un buen de cosas, pero su fuerte es la pancita. Uh-huh. Entonces yo, cuando empecé a hacer el cambio entre los curados y el natural, yo tenía que pedir mi pancita primero para poder disfrutarla y acabármela bien. Porque si tomaba un curado, porque aparte me gustan mucho los curados pesados, decimos nosotros, ya llegaba sufriéndole al final de la pancita porque estaba totalmente lleno. Y es lo que es esa como finta de que te llena. Y dices, ay, me llena tanto que fue como si hubiera comido. Por eso también creo que puede ser que se de ahí el mito, ¿no? El mito, de ahí nació el mito tal vez. ¿Tienen algún mito? ¿Algún otro que quieran decirnos? ¿Lo pueden dejar? Esos son los que yo creo que son como más constantes. Más aparte todos los que han venido a través de la historia, ¿no? De los que ya hemos contado. Para terminar este capítulo vamos a la sección más esperada, cabrón. Que son los datos curiosos. En el siglo XVII, el pulque se tomaba en jarros de barro, vidriado, algunos sencillos y otros más elaborados, con caras humanas, en el lado opuesto del mango. Estos fueron los precursores y la inspiración de los vasos y las jarras de cristal soplado que se utilizaban en las pulquerías hasta los años 70. Se hacían en Texcoco, en el Estado de México y en Puebla. Pero si estabas en el campo, pues ahí no se pedía un vaso para tomar. Y hasta la fecha todavía se sigue usando. Pides una shoma, que es cuando tomas desde la penca, la pones en forma de cuña, te sirven el pulque, para adentro, papá. ¿Has tomado en shoma? Sí, en el tour pulquero. Sabe muy rico. Es toda una experiencia. A mí fíjate que sí me gustaría conexionar esos vasos, güey. Los de pulque de esa época. Están bonitos, güey. Bueno, no son bonitos, pero pues por la tradición, güey, por llevar esta tradición, sí me gustaría poder coleccionar este tipo de vasos y las jarras, güey. Y fíjate también cómo... y me faltó uno, güey. O sí lo dije, el de cuando eras muy atascado, que se le llama maceta o camión, creo que No, eso no lo dijiste. Oye, güey, ¿cómo se llama? La maceta del camión ya era cuando eras muy atascado y era de 2,5 litros, güey, esa jarra, güey. Ay, cabrón. Que era una mamadota, güey. ¿Cómo se llama esta calabacita, güey? ¿Cuál calabacita? Que es como la de Gara, pero chiquita. Y que también ese te lo llenan. ¿Qué Buje. Guaje. Ajá, pero está el guaje con el que sacan el pulque y está el guaje donde lo transportas. Es muy raro. O sea, sí hay guajes, pero es más como el de Gara, parecido al de Gara con el que transportabas. Pero era más como para llevártelo de un lugar a otro, porque mantiene la bebida fresca, güey. Por eso se utiliza ese, güey. Pero no tengo el nombre de cómo se llama. Más que guaje, güey. Es que también, fíjate que no sé si lo mencioné en el programa pasado o te lo mencioné en la plática de que también esta cuestión del transporte del pulque, es raro quien lleve una botella o algo específico para transportarlo. Sí, ya hoy ya no, güey. Y entonces... En tu botella de coca, güey. Ajá, güey. Y luego ese es el pedo. No están bien lavadas. Y cambia el sabor. Y le cambia el sabor. Entonces, por ejemplo, te digo, no sé si lo dijimos en el programa anterior o fue en la plática, que los mismos jicareros sí. te cuentan luego, ¿no? ¿Tlachiqueros o jicareros? Pues que hay veces que son las dos cosas, ¿no? Okay, que es el tlachiquero y que luego está de jicarero en su local. Que es el todo en uno, ¿no? y que te cuentan, ¿no? Que les llevan a comprar 3-4 litros de pulque en una botella que aparentemente se ve limpia, pero que no está limpia, y entonces regresan a reclamarles y le empiezan a hacer mala fama al pulque cuando el pedo fue la botella. Ajá. Entonces, Lávenme también... sus botellitas, camaradas, cuando vayan a ir por su pulquito. Lávenme sus botellitas, por favor. Sí, yo creo que también sería importante eso, ¿no? Tengan su botella. O compren uno especial para el pulque. Sí, tengan su botella especial para el pulque. Yo compré una ahora que fue lo de la feria en diciembre. Compré una y ahí la tengo. Y esa es especial para el pulque. No y se una le echa que puedan revisar, que puedan lavar bien. Sí. Porque también, o sea, por ejemplo,
Hay botellas con el cuello muy, muy delgado, que a menos que tengas una escobetilla o algo. La puedes lavar chido. Entonces, contemplen eso, porque luego en esos detalles se pierde una mejor experiencia del tomar pulque. Y le echas la culpa al pulque, y el pulque no tenía nada que ver. Eso ha sido una constante muy común. Gente que no tuvo el cuidado para poder tomarlo como se debe y que ya por eso generalizan de que el pulque es malo. Y es así, pues es que, güey, si lo traías en una botella de Suavitel, ¿qué esperabas? No mames. Pues no mames. Ajá. Es como los güeyes que estaban diciendo, ¿no? Que si mezclabas el pulque con chapopote. Con chapopote, güey. pues no mames. Obvio no, güey. Camaradas. Y sonará broma, güey, pero yo sí conocí un don que le echó tirria al pulque y lo transportaba, y el que se lo tomó lo traía en una botella de Suavitel. Y dices, nito, güey, nito. Sí. No, güey. Y él dijo, si tienes miedo a morir, ¿para qué naces? Güey, mejor te lo hubieras traído en bolsita, no me chingues. Pulque en bolsita, güey. Deberíamos de empezar a poner de moda el pulque en bolsita. No mames, mejor que botella de Suavitel si está, cabrón. Aunque los curados se hicieron populares en las pulquerías en 1930, se cree que existen desde el siglo XIX, ya que se han encontrado recetas para su elaboración en publicaciones sobre cocina mexicana. Aparte, una historia de por qué nacieron los curados, no sé si la conozcas, güey. No. Cuentan que las personas más viejitas, las personas más ancianas que se dedican a la venta del pulque y del consumo, decían que el pulque está vivo, que era lo que les había platicado en el capítulo anterior, güey, ¿te acuerdas? De que ante tantos procesos de fermentación se dice que es una bebida viva. Ajá, sí. Entonces los viejitos decían que cuando el pulque ya está muy añejo, güey, que ya está casi fermentado y que ya el sabor es muy fuerte, güey, decían, es que está vivo, pero ya está enfermo. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Curarlo. Vamos a cambiarle el sabor a este pulque que ya está muy fermentado, y por eso nacieron los curados, güey. Entonces, a mí me gusta esta, güey. Me gusta más esta, güey. A mí me gusta más esta. La primera pulquería en eliminar el departamento de mujeres dentro de sus instalaciones, después de la ley de establecimientos mercantiles en 1982, fue Las Duelistas, güey. ¿Te acuerdas que fuimos a Las Duelistas? Sí, no, yo he ido bastantes veces. Esta pulquería tiene, no estoy muy seguro, pero por ahí más de 111 años de existencia, güey. Ari, que nos llevó la primera vez, le mandamos un saludo si nos está escuchando. También nos llegó la de Tacuba, ¿verdad? Sí. ¿Sabías tú, Tatalaca y Illuminatis y tataranietos, que hoy los has olvidado bien cabrón, güey? Y en el pasado también, que existe el destilado de pulque, güey. Sí, yo sabía. Okay. Sí. Para los que no la conocen, esta es una bebida que desapareció hace más de un siglo y se creía que al ser un destilado sería muy fuerte, que fue lo mismo que le pasó al mezcal, e imposible de beber, pero al contrario, es suave y de color cristalino. Y a diferencia del tequila y el mezcal, que también son destilados, el destilado del pulque no lleva cocción ni molienda. Es más parecido al proceso gringo del moonshine, güey. Ok. Quienes hayan jugado Red Dead Redemption sabrán de lo que les hablo, güey, porque tú pones tu propia destilería. Es lo mismo, güey. Así se hacía así se hace el destilado de pulque. Cuando el pulque ya está fermentado, se le pasa a un destilador de acero. Se tapa y se destila por un tubo de cobre, que pasa por una espiral. El agua que está en esa espiral lo enfría y condensa el etanol. En una primera destilación se desecha y se le llama punta. Y se hace hasta llegar a las colas, que es la que tiene menos alcohol. El proceso continúa y se combina el producto con otras destilaciones hasta obtener un líquido más fino con sabor. No sé cuántas existan, pero por lo menos conozco una en Tlaxcala, en el rancho de los Sauces, que la hacen. Y se llama Cara Blanca. La piratería alcanzó al pulque y la insistencia de China y Corea a los productores mexicanos para que les vendieran la receta, tanto el tratamiento a los magueyes como de la posterior fermentación. No lo lograron, pero ellos hicieron su propio pulque, cabrón. Existe un pulque hecho por China, güey, y Corea. No sé qué tan bueno sea, no sé si sea igual al de nosotros o qué pedo. O sea, de ese sintético nada más, cabrón. Qué loco.
La Secretaría de Cultura del Gobierno exhortó al Congreso de la Ciudad de México a analizar la viabilidad y que se complete la creación y emisión de una declaratoria del maguey, el pulque y las pulquerías como patrimonio cultural e intangible y biocultural de la Ciudad de México. El pulque, por todo lo que les hemos contado, hasta el día de hoy no es patrimonio cultural. El pulque no tiene denominación de origen tampoco. Y no creo que se pueda porque... ¿O sí? No estoy muy seguro de eso, pero tampoco tiene denominación de origen el pulque. Pero no la necesita. No necesitamos que sea comercial. El pulque es punk. Algo que un punto que aquí se te fue y que se me hace así muy, muy interesante es la época del COVID. En la época del COVID hubo se cerraron las fábricas cerveceras de México. Ajá. Porque no era un producto de consumo primordial, algo así, ¿no? No me acuerdo cómo. Sí, así, justo. Y entonces, en ese mismo sentido, era un riesgo tener a los trabajadores laborando dentro de la fábrica cuando no había vacunas ni nada. Y entonces la probabilidad de muerte era mucho más alta. Entonces hubo una escasez de cerveza brutal en todo México, hasta donde sea. O sea, no fue cuestión de la Ciudad de México. En todo México era una bronca marca diablo. Al grado de que empezó a haber como un mercado negro de cervezas. Ay, güey, pues no fue cuando en una tienda, en un refrigerador era la entrada para ir a tomar en la instalación, güey. Que era como, se estaba comparando mucho lo que había pasado en la época de la prohibición en Estados Unidos. Que había bares que en la parte de abajo era donde tomabas. Y aquí fue lo mismo. En la Ciudad de México encontraron, creo, 2 o 3 tiendas en la cual abrías un refrigerador y el refrigerador te llevaba a un pasillo y ahí estaba donde podías ir a tomar cerveza y todo. Es que no era prohibición de tomar, güey. No era de los establecimientos. No, tampoco. O sea, ellos te podían vender si tenían, güey. Ah, no, sí, pero no podías estar en un lugar tomando. Esto era lo que, lo que se comparaba. Pero no era tanto la cuestión de que no podías estar en un lugar tomando. O sea, no había cerveza, güey. No podías estar con más personas tomando. No, y no había cerveza, güey. Sí, ese es el punto primordial. Estoy de acuerdo, no había cerveza, güey. No había. Y entonces eso generó que hubiera un mercado negro de cervezas. Y bien caras, güey. No, y al grado de que ya, o sea, podías tú cotizar cerveza light, que realmente son las menos vendidas, y eran carísimas. Que empezaban a sacar los memes, ¿no? De cambio six de cerveza por terreno y casa en las lomas o algo así, güey. Y algo interesante es de que, pues a final de cuentas, insisto, yo vivo en un pueblo, y en el pueblo donde vivo... El pulque subió. No, para nada. ¿Al Hay 3 locales donde vendían pulque. Ajá. Obviamente teníamos que salir a hacer la despensa, y para salir del pueblo pasas por esos 3 locales. Ok. Todos los locales a reventar de gente, así como cuando fue la escasez de gasolina. Formada con su 1.5 metros de distancia, con un garrafón, con una jarra. Antes no dejaban sus chanclas y se iban a sentar a la sombrita, güey. Pues yo creo que si hubiera habido desabasto de pulque, así hubiera sido. Pero la verdad es de que había abasto y entonces vendían. No, pero lo digo porque no has visto ese meme donde se van a formar y como está haciendo un chingo de calor, dejan formadas las chanclas las señoras y se van a sentar, o los señores, güey, para no quemarse y dejar ahí apartado su lugar, güey. Así deberían de haberlo hecho, cabrón. Y lo loco es de que por lo menos los 3 que yo conocí eran vendedores como ambulantes, literal. O sea, se ponían afuera, uno se ponía en un entronque entre la carretera, la autopista y la entrada al pueblo. El otro se ponía afuera de su casa y el otro era un productor que tenía sus líneas de magueyes. Ajá. Y tenía ahí la misma pulquería. O sea, estaba muy... Ese es de los más grandes. Ok. Todos actualmente ya tienen un espacio mucho más formal. Qué chido. Porque esa escasez de cerveza, bien o mal, orilló a la gente, por lo menos en la zona donde vivo, a acercarse al pulque otra vez. Qué chido. Y en este mismo sentido, también es este aislamiento social. De repente el ir a comprar el pulque, hablaban con la persona que te lo vendía. Y de repente nunca faltaba el que,
oiga, y es que lleva muñeca el clásico, ¿no? Y, a ver, hijo, te explico. A ver, no Y sea le da pendejo. con toda la paciencia del mundo, porque supongo que también esa falta de contacto social Ajá, era de los dos lados. Y no te puedes enojar, la neta es que, o sea, con todos los mitos que existen, no te puedes enojar con la gente por eso, o sea, tampoco te vas a poner a decirle a todos, no, es que la muñeca no existe. Pero pues trata de entender esta parte, ¿no? De por qué se dio. Y aparte te insisto, ¿no? También ese alejamiento social que existía ya en ese entonces, esos 2 minutos en lo que te servía Sí. el pulque y te explicaban, pues era Ayudaba un muchísimo. oasis ayudaba para la muchísimo, gente, cabrón. en el sentido en el que tal vez no era una guerra, ¿no? Pero el estrés también estaba bien mendigo y de repente necesito algo para relajarme un Un poquito. pulquito. Y no había cerveza, un pulque. Y el pulque resultó ahí ser el que salvó un poco del estrés. Como siempre salvó el día el pulque. Ajá, en ese tiempo tan complicado. Entonces, pues, si nunca han probado el pulque o ya probaron el pulque blanco y no les gustó, aviéntense a los curados. Los curados también son buena opción y hay muchos que les cambian el sabor muchísimo al pulque. Si les gusta, si quieren probar así lo que es el pulque, prueben el pulque blanco. Simplemente y quítense todos esos mitos de la cabeza que tratamos de desmentir algunos. Y en este afán de estar promoviendo esta parte, quiero invitarlos a que vayan a los espacios que hablan sobre pulque y todo esto. Ahí, a un costado exactamente de la iglesia de San Juditas. La mal llamada iglesia de San Ajá, la mal Juditas. llamada iglesia de San Juditas. Se encuentra el Museo del Pulque. Es pequeño, pero la verdad es que trae mucha información. De ahí pude sacar información para el capítulo. Les doy las gracias porque la neta... Y aparte es más como una cooperación simbólica. Creo que cobran 20 o 30 pesos para entrar. O sea, échenle la mano porque son lugares que necesitan ayuda para crecer y poder difundir esta parte de la cultura del pulque. Y pues todas las personas que se dedican a hacer eventos como la Feria del Pulque y que no nada más es para ir a empedarte, sino porque están tratando de luchar porque se reabra una aduana, porque se le dé mayor importancia al pulque, sociólogos, historiadores, no, o sea, no nada más es gente que le gusta tomar, hay gente que se da cuenta de todo lo que trae encima el pulque y que pues hay que rescatar esa parte, ¿no? O sea, como les decía al principio del capítulo anterior, el pulque es como la bebida que debería de ser representativa de México, güey. O sea, es la más antigua que existe, güey. Pero por todas las circunstancias que se dieron, pues no lo es. Y como dice Tatalaca, o sea, es la bebida revolucionaria por excelencia, ¿no? Es la que va en contra de todo, güey. Porque no se ha dejado, como dice Tatalaca, no se ha dejado domar, güey. Y no se va a poder. Y no se va a poder, a menos que alguien logre algo muy cabrón, pero pues no creo que Ya se no pueda. sería pulque. O Sí, sea, pasaría es- como lo de las latas, ¿no? Exacto, o sea, ya a final de cuentas, el punto aquí es de que, claro que se puede, pero es como todo este desmadre de la mantequilla, la margarina, Sí. la mayonesa, la mayo. Tiene la consistencia, Pero le da el no es. gatazo, pero no es, güey. Hay muchos museos que también están en diferentes partes de la República. Y pues está chido que se den un baño. Tomen, si pueden, un tour pulquero, porque están muy chidos los tours pulqueros, ¿eh? Entonces, pues no sé, ya es bastante tiempo. Creo que ya los aburrimos por varios capítulos. Y pues, no sé si quieras agregar algo más, cara. Sí, yo sí les recomiendo de primera mano, como dice Gorrito de Aluminio, sí puedan acudir no solamente al museo, cuando se hagan las ferias del pulque, se hace una en el Centro de Convenciones de Tlatelolco. Después también se retomó la feria que era en el Museo del Ferrocarrilero. Exacto. Y si tienen oportunidad, dense una vuelta en la página de Pulquiped. Y ahorita creo que va a haber una en Tlaxcala. O sea, hay en diferentes partes de la República dedicadas al pulque donde se hacen ese tipo de fiestas. O con Patricia Cardoso, me parece se llama, la que organiza estos tours. Son muy bonitos, son muy económicos. O sea, realmente para lo que ofrecen el precio está increíble. Y qué mejor que acercarse a los productores, a revisar este pulque recién salido del tinajal, El pulque perro. el pulque perro, tomar en Xoma, El Xoma. todo esto. O sea, son cosas que reconstruyen. Hay toda esta tinacales cuestión. a los que puedes ir a visitar y checar cómo hacen las cosas y ahí mismo te venden pulque, aguamiel. Prueben el aguamiel es riquísimo. Ajá, sí, y si no, pues, y si les da pena, hueva, miedo acercarse a ustedes, ahí en Pulquipedia acérquense con Patricia y creo que les ayudaría mucho. Ojo, no nos están pagando nada por este tipo de cosas, pero nosotros creemos en
que debemos de estar fomentando este tipo de acciones por parte de gente que le está chingando bien cabrón para que el pulque vuelva a tener ese lugar que merece, ¿no? Así es. Entonces, pues camaradas, sé que nos faltó muchísima información. Hay muchos que van a decir, no hablaste de tal cosa. Pero créanme, o sea, y así hicimos 3 capítulos. Imagínense cuántos hubieran salido. O sea, no, sido... en los Inter que hablábamos que esto da para una temporada completa. Sí, o sea, hubiera sido una temporada completa. Y no sé, o sea, podría a lo mejor llegar a haber sido un poco aburrido en algunas cosas. Pero pues, la neta es que... Yo digo que no. Es una historia importante. Ajá. Y ojalá y les sembremos la espinita de probar pulque. Ya sea curado, ya sea de ajo, como sea. Yo les hago una recomendación. Si es la primera vez que van a probar un pulque curado, pruébense uno de frutas. Esos son como muy ligeritos y sabrosos. O aviéndense una feria y pidan sus muestras. Ándale, también esa es la opción. Ahí, ajá, o sea, porque inclusive, ¿te acuerdas que la primera feria que fuimos... Sí, nos la llevamos casi de puras muestras. No, pero aparte ya ves que no te vendían cuartos y decíamos, para la otra, sí. lo mejor, y es una recomendación, lleven su vasito de 250 mililitros, compren un medio y tomen un vasito para que lo vayan probando los que les llamen la atención de las muestras que les vayan dando. Y así van a poder probar de varios y si les gusta, en algún momento van a ver que van a agarrarle el gusto al pulque solito. Llévense su muestrita, la de 200 mililitros. Regálame una muestrita de 200 mililitros. Esto es de historia, no me puede negar. Y pues acérquense, neto es algo... Es una bebida muy noble y muy bonita. Y si no les interesa, por lo menos, pues miren, ya tienen parte de la historia de México, porque el pulque es parte de la historia de México. Entonces, pues, no me queda nada más que pueden checar mucha de la información. Yo, miren, casi no dejo de donde saco las cosas, porque pues no me las piden, pero si me las llegan a pedir, les puedo dar PDFs y todo lo que estuve viendo. Ya les dije dónde está el museo. A diferentes lugares donde pueden ir. Ahí en el museo hay una pulquería en la parte de abajo donde también pueden tomar y probar varios sabores. Entonces, el decir que no hay lugares para tomar pulque es mentira, porque ya hay muchísimos lugares donde pueden hacerlo. Les dejo fotos. Si lo vieron de YouTube, pues no hay tanta necesidad, pero si no, lo pueden ver en Facebook, en Instagram, y pueden ver de muchas cosas de las que hablamos. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como El Décimo Informe. Y aunque a Tatalaca no le gusta, sé que lo va a dar. ¿Qué voy a dar? No las voy a dar. Ya, cuando quieran manden un correo a eldecimoinforme@gmail.com. Nunca van a mandar nada. Hotmail, pero bueno. por favor. Que llegue de Hotmail, por favor. Nah, yo sé que no van a mandar. Y recuerden que pueden escucharnos en varias plataformas. Y pues no me queda nada más que decirles gracias por habernos escuchado en esta temporada. En la siguiente esperemos regresar con más fuerza. Y si quieren algún tema en especial, pues escríbanos desde ahorita antes de que empecemos a buscar temas. Y pues recuerden ser siempre el Décimo Informe. Y no somos los mejores, pero definitivamente podríamos serlo peor.